La tarde caía pesada sobre la ciudad, con un cielo gris que parecía anunciar problemas. En una esquina común, sin cámaras ni aplausos, Elijah Carter, un hombre negro de 30 y tantos años, caminaba con paso firme pero discreto. Vestía ropa sencilla, una chaqueta gastada, jeans oscuros y botas con polvo viejo. Nada en él llamaba la atención, y sin embargo, todo en su piel parecía atraerla. Elijah se detuvo frente a una pequeña cafetería cercana a un edificio gubernamental. No era un lugar elegante, era funcional, ruidoso, lleno de gente apresurada. Entró con la calma de quien sabe exactamente por qué está ahí. Pidió un café negro, pagó en efectivo, y se sentó en una mesa junto a la ventana. Sacó un cuaderno viejo y comenzó a escribir. Como si el mundo no existiera Ann, pero el mundo sí existía. Y lo estaba mirando Ann desde la barra. Una mujer frunció el ceño. Un hombre murmuró algo a su compañero. Alguien más observó sus manos, su espalda recta, su silencio. En ese lugar, el silencio de un hombre negro no era paz. Era sospecha. Dos policías entraron a la cafetería segundos después. Uniforms, miradas cansadas, pero duras. Uno de ellos señaló con la barbilla Ness. De allí susurró. El de la ventana en el otro asintió sin hacer preguntas. Elijah levantó la vista justo cuando las botas se detuvieron frente a su mesa. Identificación, ordenó uno de los oficiales. Sin saludo, sin motivo, Elijah parpadeó una vez. Con calma, cerró su cuaderno. ¿Ocurre algo, oficial? La pregunta no fue desafiante. Demasiado educada. Eso pareció irritarles. No haga preguntas. Muestre su identificación. Ahora varias cabezas se giraron. El murmullo creció. Los teléfonos comenzaron a salir de los bolsillos. Elijah deslizó lentamente la mano hacia su chaqueta. El oficial dio un paso adelante, tenso, con la mano cerca del arma. Más despacio. Gritón, estoy cooperando, respondió Elijah con voz firme, pero no importaba. Ya habían decidido quién era él antes de que pudiera sacar su cartera. Lo empujaron. La mesa cayó. El café se derramó como sangre caliente sobre el suelo. Elijah cayó de rodillas. Un segundo después, su rostro estaba contra el piso frío. No se resista, gritó uno de los policías mientras le torcía el brazo. No estoy resistiendo, dijo Elijah, jadeando. El sonido seco de su cuerpo contra el suelo hizo que algunos clientes se levantaran. Otros miraron hacia otro lado. Nady intervino. Un oficial presionó su rodilla contra la espalda de Elijah. Siempre lo mismo con ustedes, murmuró. Creyendo que nadie lo oía, Elijah cerró los ojos. No por control en alguien grababa. Se escuchó una voz temblorosa. Él no hizo nada. Aléjese, respondió el segundo oficial. El encargado del local se quedó paralizado detrás del mostrador. Sabía lo que era correcto. También sabía lo que era seguro. Las esposas se cerraron con un clic metálico en Elijah. Sintió el peso completo del sistema sobre su cuerpo. No era la primera vez. Desde niño, había aprendido que, para algunos, su existencia era una provocación, que su educación era una amenaza, que su calma era interpretada como culpa, mientras lo levantaban bruscamente. Uno de los policías revisó sus bolsillos con violencia. El cuaderno cayó al suelo y se abrió. Páginas llenas de anotaciones precisas, fechas, nombres, códigos. ¿Qué es esto?, preguntó el oficial con burla. Planeando algo. Elijah lo miró por primera vez a los ojos. «An trabajo», respondió. El policía rió. Claro que sí. A las risas nerviosas de algunos clientes se mezclaron con el zumbido de los teléfonos. Grabando. En cuestión de minutos, un hombre inocente ya era culpable en la mente de todos. Lo empujaron hacia la salida. La puerta se abrió con violencia. Afuera, la calle se detuvo a mirar. Elijah respiró hondo. No gritó. No, suplicó. No explicó. Porque sabía algo que nadie más sabía. Y mientras lo llevaban esposado frente a todos, con la cabeza en alto y la mirada serena, nadie imaginaba que ese mismo día su destino ya había cambiado. La patrulla avanzó lentamente entre el tráfico, como si el tiempo mismo se hubiera puesto del lado de la humillación. Elijah iba en el asiento trasero, esposado, mirando por la ventana, con una calma que desconcertaba. No pedía un abogado, no hacía llamadas. Esa quietud, lejos de tranquilizar a los oficiales, parecía incomodarlos aún más.
Míralo, dijo el oficial del asiento delantero. Ni siquiera parece preocupado. Ese es el problema, respondió el conductor. Siempre creen que son más listos que nosotros. Elijah escuchaba cada palabra, no por debilidad sino por costumbre. Había aprendido hacía años que el poder rara vez gritaba. Susurraba con arrogancia al llegar a la comisaría. Lo bajaron con brusquedad. El edificio era antiguo, gris, lleno de pasillos estrechos y luces frías. Allí, el orden estaba claro desde el primer paso a uniformes arriba, ciudadanos abajo, y algunos ciudadanos, más abajo que otros en nombre, ordenó una oficial detrás del mostrador. Sin mirarlo, el Elias Carter, la mujer levantó la vista por primera vez. Lo evaluó en silencio. Luego tecleó, motivo del arresto. Uno de los policías respondió con una sonrisa ladeada, sospecha de conducta sospechosa. Elijah no reaccionó. Sabía que aquella frase no significaba nada, y lo significaba todo. Lo llevaron a una sala de espera. Bancas de metal, olor a café viejo y desinfectante. En una esquina, un hombre blanco bien vestido discutía con un oficial en voz baja. Se reían, se daban palmadas en la espalda. Minutos después, el hombre se fue sin esposa. Sin preguntas, Elijah observó la escena con atención clínica. Un capitán apareció poco después, alto, canoso, con una presencia que imponía respeto inmediato. Caminaba como quien nunca había sido cuestionado. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó. Lo encontramos en una cafetería cerca del edificio gubernamental, respondió uno de los oficiales. Estaba escribiendo cosas raras. Se puso nervioso. El capitán miró a Elijah de arriba abajo. ¿Nervioso?, repitió demasiado tranquilo, añadió el otro. El capitán frunció el ceño. Se acercó un paso más. ¿Trabaja cerca de allí? Sí, respondió Elijah con serenidad. ¿En qué? Consultoría. El capitán soltó una breve risa seca en claro. ¿Y por qué alguien como usted estaría cerca de ese edificio? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de veneno invisible. Elijah sostuvo la mirada. ¿Por qué es público? Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Un joven oficial, de pie junto a la pared, miró a Elijah con curiosidad. Había algo en su postura, algo que no encajaba con la imagen que le habían vendido. El capitán rompió el silencio. Revísenlo a fondo y traigan sus antecedentes. Mientras lo llevaban a otra sala, Elijah pasó junto a un guardia de seguridad, mayor, de piel oscura, que custodiaba una puerta lateral. El hombre lo miró fijamente y asintió casi imperceptiblemente. Elijah respondió con un leve gesto de cabeza. A nadie más, lo notó, en la sala de interrogatorios. Lo dejaron solo durante casi una hora. Una estrategia vieja en desgastar, en hacer que el silencio pese más que los golpes. Elijah se sentó derecho. Observó la cámara en la esquina. Contó mentalmente los segundos. Sabía exactamente cuánto tiempo llevaba allí. Cuando finalmente entraron dos oficiales. Uno llevaba una carpeta. No encontramos antecedentes, dijo con decepción. Ni una multa. Entonces, algo está ocultando, respondió el otro. Nadie es así de limpio. Elijah levantó una ceja. ¿Ser inocente ahora es sospechoso? El oficial golpeó la mesa cuaide y su tono. Mi tono es respetuoso, replicó Elijah. No puedo decir lo mismo del trato. El silencio volvió. Esta vez incómodo para ellos. Mientras tanto, en el pasillo exterior, el capitán hablaba por teléfono. Si lo tenemos aquí... No parece peligroso. Espera, ¿cómo dijo? Su expresión cambió. Frunció el ceño. Miró a través del vidrio de la sala de interrogatorios. Han entendido, dijo finalmente. Y colgóse. Quedó inmóvil unos segundos, observando a Elijah como si lo viera por primera vez. ¿Pasa algo, capitán?, preguntó un oficial. Nada, respondió. Continúen. Pero ya no era el mismo dentro de la sala. Elijah cruzó las manos con calma. ¿Puedo hacer una llamada ahora? Más tarde. Será mejor que sea pronto, dijo Elijah, con voz baja, firme. Hay personas esperándome. Aquí nadie espera a nadie. ¿Cómo usted respondió? El oficial con desprecio. Elijah no discutió porque no necesitaba hacerlo afuera. El guardia mayor volvió a pasar. Miró la puerta cerrada. Sus labios se apretaron en una línea tensa. La última vez que alguien subestimó a Elijah Carter no terminó bien.
El rumor no nació con un grito, nació con un susurro en la comisaría. Los susurros siempre viajaban más rápido que los hechos. Un comentario aquí, una mirada allá. Un nombre repetido con curiosidad mal disimulada. Dijiste que se llamaba Elisha Carter. Preguntó una administrativa mientras revisaba una base de datos interna. Sí, respondió el joven oficial. Pocha, la mujer frunció el ceño. Tecleó de nuevo y volvió a mirar la pantalla. Nada es que me suenan en. El joven oficial observó la pantalla por encima de su hombro. No vio nada fuera de lo común, pero la reacción de ella le quedó grabada en la sala de interrogatorios. Elisha seguía esperando. No había cambiado de postura. No había golpeado la mesa ni levantado la voz. Esa quietud empezaba a generar una incomodidad palpable, como si su silencio fuera una acusación. Un nuevo oficial entró, esta vez, con una actitud distinta. No hostilan precavida. Vamos a verificar su identificación. Otra vez, dijo en Elisha, asintió y deslizó su cartera sobre la mesa. El oficial la abrió. Dentro, tarjetas ordenadas con precisión, documentos limpios, nada fuera de lugar, siempre tan organizado, preguntó el oficial cuando el margen de error es cero. Sí, el oficial levantó la vista. ¿Margen de error para qué? Elisha lo miró con calma. Para sobrevivir. El oficial tragó saliva en el pasillo. El guardia mayor RC acercó al capitán. Con respeto, señor, dijo en voz baja. Ese hombre no es cualquiera. El capitán lo miró con impaciencia. Ahora, ¿eres detective? No respondió el guardia. Pero he visto gente poderosa antes. Y él camina como uno. El capitán bufó. Aquí el poder lo tenemos. Nosotros a veces, respondió el guardia. A veces solo lo custodiamos sin saberlo. El capitán se quedó callado. Mientras tanto, en la sala de espera, el hombre bien vestido que había salido libre antes, regresó. Esta vez, nervioso, hablaba por teléfono en voz baja. Sí. Aquí no. No debería estar detenido. Como que él miró hacia la sala de interrogatorios a través del vidrio. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. Te llamo. Luego dijo, y colgó en un murmullo. Recorrió el pasillo. ¿Qué pasa? Preguntó alguien. Creo que se equivocaron de persona. Susurró otro. Los teléfonos volvieron a aparecer. No para grabar violencia esta vez, sino tensión dentro de la sala. El joven oficial regresó con un papel en la mano. Capitán, quiere hablar con usted, dijo. Evitando el contacto visual, Elisha se levantó sin esfuerzo. Las esposas seguían puestas, pero su porte no había cambiado. Caminó por el pasillo escoltado por dos oficiales. Las conversaciones se detuvieron a su paso. El capitán lo esperaba en su oficina. Cerró la puerta. Señor Carter, dijo, con un tono más medido. Hemos recibido información contradictoria. Suele pasar cuando se juzga primero, respondió Elisha. El capitán ignoró el comentario. ¿Por qué no mencionó desde el inicio ciertos detalles? Elisha inclinó ligeramente la cabeza. Nunca me los pidieron. El capitán apretó la mandíbula. Hay personas preguntando por usted. Lo sé. ¿Quién es usted exactamente? Preguntó el capitán. Bajando la voz, Elisha dio un paso adelante. Sus esposas tintinearon suavemente. Alguien que no necesita probar nada, dijo. Pero pronto, muchos van a rogarme que lo haga. El capitán lo miró fijamente. Por primera vez desde que comenzó el día, no vio a un sospechoso. Vio una amenaza, no violenta ni institucional afuera. El guardia mayor sonrió con tristeza. El aire había cambiado. La jerarquía invisible comenzaba a resquebrajarse y aunque nadie lo decía en voz alta, todos empezaban a entender lo mismo. Elisha Carter no era quien ellos creían, y ya era demasiado tarde para fingir que sí. A la oficina del capitán se sentía más pequeña de lo habitual. No porque las paredes se hubieran movido, sino porque la autoridad había cambiado de lugar sin que nadie firmara nada. El capitán respiró hondo. Señor Carter, empezó. Antes de continuar, necesito que me explique por qué hay llamadas. Entrando desde lugares que normalmente no llaman a esta comisaría. Elisha no sonrió. Tampoco se mostró triunfal. Simplemente esperó. Un golpe seco en la puerta interrumpió el momento. Capitán, dijo una voz nerviosa. Línea directa. Dicen que es urgente. El capitán tomó el teléfono. Su postura
Cambió en segundos. Primero frunció el ceño, luego abrió los ojos. Finalmente, se puso de pie sin darse cuenta en sí. Aquí está, miró a Elijah. Entiendo, sí, señora, colgó lentamente. El silencio fue absoluto. Quítele las esposas, ordenó, sin mirar a los oficiales. Perdón, preguntó uno. No. Ahora las esposas cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó, más fuerte que cualquier grito anterior. El Elijah se frotó las muñecas con calma. Gracias, dijo. Ya era innecesario. El capitán tragó saliva. Al señor Carter, dijo con una rigidez forzada. Parece que hubo un malentendido grave. No, corrigió Elijah. Hubo una suposición grave. La puerta volvió a abrirse. Esta vez no pidieron permiso. Entraron 2 hombres y una mujer. Trajes sobrios, credenciales, visible, miradas entrenadas para evaluar sin pestañear. En el primero habló Buenos tardes, agencia de supervisión interna. El segundo añadió, venimos por el señor Elijah Carter. El capitán dio un paso atrás. Él está aquí, dijo. Ya estamos aclarando, no interrumpió la mujer. Ustedes ya no están a cargo. Todos los oficiales en la sala se quedaron inmóviles. Elijah se puso de pie. Gracias por venir tan rápido, dijo, con naturalidad. A la mujer asintió. Siempre respondemos cuando el inspector especial lo solicita. En el aire se rompió. Uno de los oficiales soltó una risa nerviosa. ¿Inspector qué? Elijah metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una placa discreta, sin brillo, innecesario, negra, sencilla. Oficial. La levantó a la altura de los ojos de todos. Inspector Special. Federal División de Integridad y Uso de Fuerza. No. Nadie habló. Asignado a auditorías encubiertas de procedimientos policiales. Continuó. Especialmente en zonas con denuncias reiteradas de perfilamiento racial. El capitán sintió cómo se le aflojaban las piernas. Encubierto. Susurró. Sí, respondió Elijah. Invisible, como muchas de las personas a las que ustedes detienen sin motivo. La mujer activó su tableta. Proyectó imágenes. El arresto en la cafetería. El empujón. La rodilla en la espalda. El comentario susurrado. Todo fue grabado, dijo. Desde varios ángulos. A uno de los oficiales que había participado. Dio un paso atrás. Yo solo seguía protocolo. Elijah lo miró con calma. No dijo. Seguía prejuicio en el joven oficial que había mostrado dudas antes. Bajó la mirada. El guardia mayor, desde el pasillo, cerró los ojos. Sabía que tenía razón. Esta comisaría, continuó la mujer, queda bajo revisión inmediata. Varios oficiales serán suspendidos mientras dura la investigación. Capitán, añadió el otro agente. Usted también, el capitán. Se dejó caer en la silla. Elijah guardó la placa. No. Estoy aquí por venganza, dijo. Estoy aquí por verdad. Miró alrededor. Cada rostro reflejaba algo distinto. Miedo, vergüenza, incredulidad. Me llamaron sospechoso por escribir en un cuaderno. Continuó. Me tiraron al suelo por existir en silencio. Y ninguno de ustedes preguntó quién era antes de decidir qué merecían. Se acercó a la puerta. Antes de salir se detuvo. No vine a demostrar poder, dijo. Vain Emederlo miró al capitán una última vez. Y fallaron a las cámaras de los teléfonos. Ahora sin manos que las detuvieran. Captaron su salida escoltada no como detenido, sino como autoridad afuera. Las luces de varias patrullas reflejaban el atardecer. Agentes federales tomaban control del lugar. La noticia ya se movía como fuego. Un murmullo recorría la calle. ¿Viste eso? ¿Quién era ese hombre? Dicen que los estaba investigando. Elijah se detuvo en la acera. Respiró el aire frío de la libertad, que nunca perdió. A uno de los agentes se le acercó. ¿Quiere que emitamos un comunicado? Elijah negó con la cabeza. Aún no. Miró el edificio una última vez. Primero, quiero que recuerden cómo se siente no tener control, porque lo que nadie sabía entonces, ni siquiera los que ya temblaban, era que esto solo era el comienzo. Mucho antes de que alguien pronunciara su nombre con respeto, mucho antes de la placa, del título y del poder silencioso. Elijah Carter aprendió lo que significaba ser invisible. Creció en un barrio donde las sirenas eran el despertador y el silencio. Su madre trabajaba turnos dobles, limpiando oficinas que nunca llevarían su nombre. Su padre se fue temprano.
no por falta de amor, sino porque el sistema le cerró tantas puertas que terminó ahogándose fuera de casa. Elijah tenía 11 años cuando entendió que el mundo no lo vería como niño, sino como riesgo en la escuela. Era brillante, demasiado brillante. Para algunos deberías bajar el tono, le dijo una vez un profesor. No todos necesitan saber que eres listo. Elijah aprendió a encogerse, a no levantar la mano. La inteligencia, como la piel, también podía ser peligrosa. A los 16 años, fue detenido por primera vez. Caminaba a casa con una mochila llena de libros. Coincidía con una descripción. Pasó 6 horas en una comisaría antes de que alguien admitiera el error. Nadie se disculpó esa noche. Su madre lo abrazó más fuerte de lo normal. No te enojes, le dijo. Enfócate. Elijah lo hizo. Consiguió una beca parcial. Luego trabajó de noche descargando camiones, estudiaba de madrugada y dormía en bibliotecas. Aprendió a observar, a entender cómo funcionaba el poder sin tocarlo. Fue en la universidad donde todo cambió. En un profesor, un hombre mayor con voz tranquila, lo llamó a su despacho después de una clase. Usted no escribe como estudiante, le dijo. Escribe como investigador. Ese hombre se llamaba Robert Hale, exfuncionario federal retirado. Nadie sabía exactamente por qué había dejado el cargo, pero todos sabían una cosa. Veía lo que otros no querían ver. Robert no le ofreció dinero, le ofreció acceso a archivos casos cerrados en falso, estadísticas maquilladas, patrones repetidos una y otra vez a mismos barrios, mismos nombres, mismos errores siempre del mismo lado. El problema no es que no haya reglas, le dijo Robert. El problema es quién decide cuándo aplicarlas. Elijah se obsesionó. Aprendió derecho, criminología, análisis de datos. Mientras otros buscaban aplausos, él buscaba grietas. Mientras otros protestaban, él se preparaba. A los 28 años. Rechazó ofertas que habrían cambiado su vida económicamente. Prefirió una oficina sin ventanas y un título que casi nadie entendía. Inspector adjunto. Cero reconocimiento. ¿Por qué no buscas algo más grande?, le preguntó alguien. Una vez Elijah respondió sin dudar. Porque el poder real no necesita ser visto durante años. Entró y salió de edificios como el de esa comisaría, cafeterías, escuelas, hospitales, siempre como alguien común, siempre observando cómo cambiaba el trato, dependiendo del color, la ropa, el tono de voz, cada empujón, cada comentario, cada procedimiento dudoso quedaba registrado. No era odio lo que lo movía, era memoria. Recordaba el frío del suelo bajo su mejilla a los 16, recordaba la mirada cansada de su madre, recordaba a todos los que no tuvieron una segunda llamada ni a un Robert Hale, ni una salida limpia. Por eso, cuando lo tiraron al suelo en la cafetería, no sintió sorpresa, sintió confirmación. Aquella comisaría no fue elegida al azar. Las denuncias acumuladas eran claras. Solo faltaba una cosa. Prueba viva en él. En esa noche, ya en casa, Elijah se sentó solo en la oscuridad. Se quitó la chaqueta, miró las marcas rojas en sus muñecas, cerró los ojos. Sabía que el video ya circulaba, sabía que la narrativa estaba cambiando, pero también sabía algo más importante. La justicia no siempre llega con sirenas. A veces llega con paciencia. Al día siguiente, el país despertaría con preguntas, con consecuencias. Y por primera vez en mucho tiempo, los que siempre observaban desde arriba tendrían que mirar hacia abajo y reconocer a quién habían estado pisando, porque la historia de Elijah Carter nunca fue sobre ser poderoso. Fue sobre aprender a sobrevivir hasta el momento exacto en que el mundo se vio obligado a escuchar en él. Video no explotó de inmediato. Primero se filtró como un susurro digital, compartido entre mensajes privados, reenviado con cautela, acompañado de frases cortas. Mira esto, no es lo que parece, es peor en luego. Como siempre ocurre cuando la verdad encuentra el momento justo. Se volvió imposible de contener en menos de 12 horas. El arresto de Elijah Carter estaba en todas partes. No solo el empujón, no solo la rodilla, también el contexto, el contraste brutal entre cómo entró a la cafetería y cómo salió de la comisaría, escoltado por agentes federales. Los titulares cambiaron de tono a medida que avanzaba el día.
Inspector federal detenido durante auditoría encubierta. No hay investigación por perfilamiento racial en comisaría local. ¿Cuántos más? Las redes sociales hicieron lo que las instituciones nunca lograron hacer solas, al conectar patrones. Personas comenzaron a compartir experiencia, fotos antiguas, recibos de multas injustificadas, videos olvidados, testimonios que llevaban años esperando una grieta, por donde salir en la grieta, tenía nombre ahora en la comisaría. El ambiente era irrespirable. Oficiales suspendidos recogían sus pertenencias en silencio. Otros evitaban mirarse a los ojos. Nadie hablaba en voz alta. El capitán fue escoltado fuera del edificio por segunda vez en su carrera. Esta vez, sin aplausos, sin explicaciones, solo cámaras. ¿Se arrepiente de algo?, le preguntó un reportero. El capitán no respondió dentro. El guardia mayor observaba desde su puesto, cuando vio a Elijah en la pantalla de un televisor, escoltado por supervisores federales durante una conferencia de prensa. Sonrió con una mezcla de alivio y tristeza. Al fin murmuró en Elijah. No habló en la conferencia, no levantó el puño, no acusó con rabia, solo permitió que los hechos hablaran. A la mujer de la agencia de supervisión fue clara. Esta no es una investigación aislada, es un espejo en las consecuencias. Llegaron rápido. La alcaldía emitió un comunicado. El jefe de policía fue removido de manera provisional. Se anunciaron auditorías externas, cambios en protocolos, revisiones obligatorias de uso de fuerza. Algunos lo llamaron justicia, otros daño controlado, pero en las calles la reacción era distinta. Frente a la cafetería, alguien colocó flores, no por Elijah, sino por todos los que no pudieron salir caminando. Una nota escrita a mano decía: gracias por no rendirte en escuelas. Profesores mostraron el video. En universidades se organizaban debates. En hogares pequeños, madres negras miraban la pantalla con los ojos húmedos, explicando a sus hijos lo que significaba mantener la calma. ¿Él ganó?, preguntó un niño. Su madre dudó. Esta vez CNN, su oficina. Elijah observaba los reportes con distancia. No se sentía victorioso. Sentía responsabilidad. Recibió correos de oficiales jóvenes agradeciéndole. También amenazas anónimas. También silencio de quienes nunca se habían equivocado. En un mensaje destacó entre todos: Ann Corton sin firma. Yo Step Ahi. Gracias por hacer lo que yo no pude. Elijah cerró el correo. Apoyó la frente en la ventana. Sabía que la exposición tenía un precio, que la justicia visible siempre incomoda, pero también sabía que la vergüenza pública era a veces el único lenguaje que el poder entendía en esa noche. Mientras los noticieros repetían el video una y otra vez, algo cambió en el aire. No era paz, no era cier, era conciencia. La comisaría seguiría en pie. El sistema seguiría siendo imperfecto. Pero ya no podían fingir ignorancia, y aunque muchos buscaban una disculpa pública, una frase emotiva, una redención televisiva, ella tenía otra idea en mente, porque la verdadera justicia, la que duele, la que enseña, todavía no había terminado de hablar. En el sol del amanecer iluminaba la ciudad con una claridad implacable, como si el mundo mismo exigiera visibilidad. Elijah Carter caminaba por los pasillos de la comisaría, ahora bajo control federal, con un paso tranquilo y seguro. La tensión de los días anteriores se transformaba en una fuerza silenciosa, palpable, en cada mirada que lo seguía. Esta vez, él dictaba el ritmo. Los oficiales suspendidos se agrupaban frente al capitán, intentando recomponer alguna autoridad que ya no tenían. Algunos murmuraban excusas, otros buscaban culpables fuera de ellos mismos, pero ya era demasiado tarde. Cada intento de defensa era una prueba de su error. Elijah se detuvo frente a la oficina del capitán. La puerta estaba entreabierta, como si supiera que la justicia ya había tocado dentro. Capitán, dijo Elijah, su voz firme, pero tranquila. Hoy decidirá cómo termina su historia. El capitán levantó la vista, cansado, derrotado, con la vergüenza escrita en cada arruga de su rostro. No tenía palabras, porque ninguna disculpa podría borrar el daño. Elijah continuó: puede elegir corregir lo que estaba mal, puede aceptar las consecuencias, o puede permanecer en el mismo error y enfrentarlas de todos modos. Un silencio pesado llenó la oficina. Nadie se atrevía a hablar.
Nadie podía interrumpir. Elijah sacó de su chaqueta un sobre sellado. Dentro, documentos con evidencia completa, en todas las injusticias cometidas, todos los nombres, todas las pruebas. No había escape para la mentira, para la negligencia, para el abuso. Estos registros, dijo Elijah, serán revisados públicamente. Todo quedará claro. El capitán tragó saliva. Sabía que el juego había cambiado. Sabía que el poder real estaba en manos de Elijah. En la sala de espera, oficiales y personal observaban, algunos con incredulidad, otros con temor. Cada gesto de autoridad previa había sido derribado por la calma y la estrategia de un hombre que nunca había necesitado gritar «voy a irme», continuó Elijah, con un paso firme. Nadie más debe ser dañado por ignorancia, prejuicio o miedo. Hizo una pausa y miró a todos. La próxima vez, tengan cuidado a quién pisan. Podría ser la persona que sostiene la escalera. Un murmullo recorrió la sala. Algunos intentaron responder, pero no había nada que decir. Los teléfonos de los presentes grababan cada palabra, cada gesto. En cuestión de minutos, el mensaje recorrería toda la ciudad en justicia silenciosa, calculada, inevitable. Mientras salía del edificio, Elijah escuchó las sirenas y flashes de cámaras de reporteros que llegaban. No buscaba fama, no necesitaba reconocimiento. Todo lo que buscaba era balance, a demostrar que el sistema podía fallar, pero que la verdad siempre encuentra su camino. Frente a la cafetería, se detuvo un momento. Observó el lugar donde había sido derribado, donde su cuerpo había tocado el suelo frío, y sonrió con ironía. Todo había comenzado allí, pero también todo había terminado allí. De otra manera, a su alrededor, el mundo empezaba a ajustarse. El capitán enfrentaría medidas disciplinarias, los oficiales recibirían advertencias públicas, y la comunidad comenzaría a reconstruir confianza en quienes debían protegerla. Elijah respiró hondo, y continuó caminando, libre, invencible, invisible, hasta que decidiera mostrarse, dejando detrás una lección que nadie olvidaría. En el verdadero poder no se impone, y cuando lo posee alguien que ha sido ignorado, cambia todo.